La desaparición de Hitler. Mitos, falacias y fraudes. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola a todos. Viajamos de nuevo a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, más bien al final de la Segunda Guerra Mundial, para saber qué fue del cabo austriaco. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con el Führer? ¿Viajó en un submarino hasta la Argentina? ¿O se fue a la Antártida? ¿O cogió un ovni y se fue no sé, al Área 69? Hay tantas teorías sobre lo que pasó con el cuerpo, no cuerpo de Hitler, que mucha gente todavía cree que está con Elvis en algún sitio. Vamos a ver qué sucedió realmente con la muerte de Adolf Hitler, con Fernando del Castillo, autor de un libro llamado Desaparecido, la desaparición de Hitler. Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes, buenas noches. Fernando, este tema que tratas en tu libro es un tema muy polémico porque hay muchas personas amantes de esas teorías de la conspiración, ¿no?, que defienden teorías muy complejas sobre la vida después de la muerte teórica de este hombre, ¿no? Sí. Las teorías se inician incluso prácticamente unos días después del suicidio de Hitler en el búnker. Con las órdenes que emergen, que vienen de Moscú por parte de Stalin, que nunca aceptó ni siquiera los informes de sus propios servicios secretos, y que se empeñó y consiguió al final difundir la idea de que a lo mejor la desaparición de Hitler, la muerte de Hitler, no había ocurrido, sino que se había ido prácticamente, se había huido a territorio aliado occidental, claro. En este libro, aparte del tema, digamos, de la desaparición y las distintas teorías que existen sobre su no muerte, hablas también de algo muy importante para entender al nacionalsocialismo, que es todo ese mundo de las sectas ocultas, la neorreligión pagana creada, ¿no?, por este movimiento, un poco para separarse de lo que ellos consideraban una religión débil derivada del judaísmo, que era el cristianismo. Efectivamente. El nazismo no puede entenderse solamente como guerra, solamente como una cuestión de unos soldados que atacan los territorios y hacen una serie de conquistas y luego pierden la guerra. No se trata solamente de eso, sino se trata de la constitución del movimiento. Y el movimiento se constituye muy anteriormente con elementos absolutamente sorprendentes, como puede ser toda esta especie de teología, entre comillas, más o menos novedosa, fundamentada sobre todo en cuestiones paranormales, cuestiones mágicas, donde intervienen sujetos de primerísima entidad. Himmler sería quizás el más llamativo, pero bueno, hay otros importantes, sobre todo de la primera línea, que de alguna forma lo que hacen es distribuir y convencer a Hitler, que sí que seguramente estaba más o menos lejano a estas teorías, pero que claro, evidentemente aparecen y constituyen, como digo, el primer fundamento de todo el nazismo. Que eso sería muy interesante hablarlo un día, si quieres, en profundidad, el tema. Claro, por supuesto. Primero de Thule, cómo va derivando en otras organizaciones. Claro, Ese elemento. Por supuesto, cómo pasa las teorías mágicas a convertirse en nazis. Sí. O sea, ¿cuál es el paso? ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Cuáles son los elementos? ¿Quién es el actor que de alguna forma lleva una cosa u otra? Pues claro, ahí intervienen universidades, interviene gente de primer orden. Interesante. Pues nos vamos a esos últimos días de la vida de Hitler, que estamos justo con el Berlín, digamos, asediado, ¿no?, por el avance soviético y finalmente viene su muerte, ¿no? ¿Puedes explicar un poco cómo fue y después qué sucede con su cuerpo? Bueno, pues Hitler ya venía, cuando estaba en el búnker, de alguna forma, pues poco menos que rodeado por los 9 ejércitos soviéticos. De alguna forma lo que va diciendo a la gente que está en el búnker, que en un principio hay mucha gente,
les va diciendo pues, que su intención es evidentemente desaparecer, suicidarse, etcétera, etcétera. Pero hace una serie de pasos, como es, por ejemplo, casarse con la que era su amante, Eva Braun, y después, a pesar de lo que ha dicho, pues bueno, tienen, digamos, un día, unas horas de idilio, y a partir de ahí, pues bueno, decide suicidarse y se pega un tiro. Y no hay, él al lado de ella, sentados en un sofá. Se pega un tiro, simplemente. Hay testigos que en algunos casos sí que han sido citados y que sí que han sido pues estudiados, y otros que yo aporto en el libro que son a lo mejor gente que dice cosas, unas directas y otras no del todo, porque, por ejemplo, hay un coronel que está hasta prácticamente el último momento, pero huye unos minutos antes. Pero bueno, luego está el señor que es el conductor de Hitler, el conductor de Hitler, que es el que quema el cuerpo. Y este da testigo puro y duro de todos los detalles y de todas las cuestiones. Absolutamente de todas. Incluso, en ocasiones, detalles bastante macabros. Como es pues cuando lo sacan cubierto con una manta, lo sacan al patio del búnker, bombardeado evidentemente, y aprovechan uno de los agujeros que hay que ha hecho un obús, lo ponen allí, trae gasolina de los depósitos de los coches que había todavía más o menos que funcionaban. O sea que entre igual 20 y tantos vehículos consigue unos cuantos litros de gasolina. Las pone los pone juntos, los tapa con una manta, les pone la gasolina y le echa un papel ardiendo, papel encendido, y claro, provoca, pues se supone que la quema de la incineración del cuerpo, de los dos cuerpos, pero no es suficiente. Entonces el tipo tiene que ir otra vez al garaje, a la cochera, a conseguir más gasolina para volverla a arrojar sobre los cadáveres, hasta que finalmente consigue una cremación aproximadamente correcta que dura entre 8 y 10 horas. O sea que es a fuego lento, básicamente, podemos decir, ¿no? Bueno, lo que pasa es que un cuerpo no se consume así fácilmente, claro, y más sí. con gasolina. O sea, No es un horno crematorio que tiene ya su capacidad claro, que ya está cerrado y tal y cual. Esto es al aire libre y además en medio del bombardeo de los rusos, que no sería tampoco moco de pavo. O sea, pasarse por allí y decir, bueno, estoy echando gasolina a un sitio donde a unos metros están cayendo las bombas de los soviéticos. Después de, digamos, una vez que es la muerte y llegan los soviéticos, envían, bueno, forenses, ¿no? E incluso estadounidenses también van allí a examinar la zona, ¿no? El primero que llega, primero llegan los rusos y desde luego cierran todo, porque eso queda como, de alguna forma, un territorio que van a explorar ellos y nada más que ellos. Lo que ocurre es que llega un profesor inglés, un tipo británico, pues, que luego tendrá otra relación con esta gente porque servirá para comunicar asuntos a uno de los que se salvaron del búnker, y resulta que hace una mirada, hace una visita, investiga todos los detalles y da fe, porque lo escribe y está publicado, lo escribe y da cuenta de todo lo que pasó. Claro, no solamente se trata de saber cómo ocurrió la muerte, cómo ocurrió la incineración, sino qué pasó unas horas antes. Y este hombre da fe cierta de todo, con todo detalle. Todo esto, más luego la investigación de los servicios de información rusos, dan pie a un expediente que llega a Moscú y evidentemente Stalin, bajo ningún concepto, se lo cree. Hasta tal punto que cuando se reúne con los aliados empieza a divulgar la noticia de que Hitler no ha muerto, sino que ha escapado a través de un avión, a través de un submarino, en fin, tonterías que se inventa sencillamente para crear un ambiente que le favorezca.
Y ese ambiente le viene favorecido sencillamente porque la ofensiva soviética es imparable en ese momento. Entonces él no quería parar la guerra, ¿no? Él decía como que podía seguir la guerra avanzando. No. ¿Por qué le interesaba a él que Hitler no hubiese muerto? Porque de alguna forma lo que... Vamos a ver, no es que no le interesara que no hubiese muerto. Claro, por supuesto que le interesaba que hubiera muerto y desaparecido. Lo que no le interesaba es que se supiera. Porque con eso tenía una carta para poder combatir a los occidentales y ponerlos contra la pared. Lo cual, claro, quiere decirse, en ese momento hay que entender que el Ejército Rojo está en Berlín y prácticamente se ha comido media Europa. Sí. En consecuencia, claro, quiere decirse, la cosa no es fácil de entender. Porque hay mucha presión, hay mucha guerra todavía. Hablando de esta situación, los estadounidenses habían planeado, no llegaron ni a ejecutarlo, pero habían planeado un ataque con paracaidistas sobre Berlín antes de que llegasen los soviéticos. Lo tenían preparado, una misión que daría para una novela de esas de ¿qué hubiera pasado si? Pues el que quiera saber más sobre la batalla de Berlín, tengo un programa que contamos lo que pasó y también otro sobre la batalla de Shiloh, o sea que ahí tenéis el tema interesante. Fernando, entonces tenemos esta opción, ¿no?, de la muerte, que es yo creo que es el 100% de la certeza histórica, ¿no? Pero empieza a generarse un mito, ¿no? Y ese mito se empieza a generar en parte porque se había ya llegado este momento, ¿no?, a crear eso del refugio alpino, ¿no?, esa posibilidad de que se escondiesen en esa zona. Y después empieza a crearse, no sé si ya estaba en este momento o no, o si se puede vincular a la muerte de Hitler, esa organización conocida como Odessa, ¿no?, esa organización que dio lugar a muchas novelas y tal, que era la que lograba hacer escapar a los nazis de Alemania, ¿no? Pero ahí podríamos vincular esa organización o esa salida de nazis con el comienzo del mito de la existencia de Hitler en otros lugares. No, yo creo que no. Primero porque Forsyth, cuando escribe la novela, se fundamenta en hechos que él conoce, pero evidentemente disimula, se busca un nombre. Sí, Odessa es un acrónimo, ¿vale? No tiene nada que ver con ninguna ciudad ni nada parecido. En consecuencia, cuando Forsyth escribe y tal y cual y organiza todo el texto, un texto magnífico por otra parte, lo que hace es explicar algunas cosas, intenta reconvertir algún mito, hace una novela interesante pero cariñosa. Finalmente hay un alemán que se enfrenta al más malo de todos y sale medio bien parado solo, lo cual quiere decir que está salvando el honor de los alemanes, al menos de ciertos alemanes. Evidentemente nada de eso ocurrió, ni nada de eso tiene que ver. Odessa como tal no existió. Ahora bien, existieron redes clandestinas, que se llamaron la Ruta de las Ratas, por las que muchos alemanes, no Hitler, por supuesto, huyeron no ya de Berlín, de la Alemania que estaba siendo invadida tanto por los rusos como por los norteamericanos y los británicos, y los canadienses al norte. Esa ruta, que tiene origen en Alemania y que finalmente va a dibujar un itinerario generalmente a través de Italia o a través de Francia hasta España, se trata de buscar el modo y la manera de que esos sujetos, a través de barcos y demás, consigan desplazarse y desaparecer. En algunos casos vienen a España, casos famosos y notorios además. En otros casos se van al norte de África, sobre todo a Egipto, y en muchos también van a Argentina y a lugares por ahí más o menos diseminados, ¿vale? Y esto está aproximadamente bien constatado y magníficamente estudiado, no solamente por Frattini, que sacabas tú ahora, sino por otra gente que lo hemos tratado y en mi libro hay un capítulo que lo explica con detalle, porque todo esto guarda relación,
Evidentemente, si la gente iba vía Italia, guarda relación con una sección del Vaticano que ahí sí interviene de una forma un poco, vamos a dejarlo, en sospechosa. Sí, sí. Pero es extraño esto del Vaticano, que sí que tiene esa fama de cierta vinculación, cuando no se llevaba tan bien con el régimen nazi, ¿no? Por lo menos había incluso en la Gestapo una unidad especializada en la Iglesia Claro, Católica. Es muy extraño, claro. es decir, No, depende. El depende, Vaticano por es eso digo, mucha, mucha claro, gente. Claro, claro. el Vaticano es mucha gente y al fin y al cabo es un Estado. Con lo cual, controlarlo todo y saberlo todo es poco menos que imposible. Un Estado, además, que se ha especializado pues en espionaje y en estar metido en todas las sopas. Entonces, hay un grupo de gente que proceden sobre todo de Croacia, que tienen vínculos también con la Cruz Roja croata, que consiguen pues distraer a los aliados y documentar a estos sujetos que evidentemente están en una situación difícil para que sencillamente huyan y desaparezcan. En algunos casos luego vuelven a aparecer porque el Mossad los persigue, los descubre, casos conocidísimos, y en otros pues están sencillamente como los que estuvieron en España, poco menos que a cuerpo de rey, viviendo tranquilamente en una dictadura, claro. Sí, sí. Pues tenemos esta posibilidad, ¿no? Se van yendo, algunos, como muy bien dices, son seguidos por el Mossad y atrapados, Sí, sí. como Eichmann, uno de los relatos, digamos, más épicos de captura, ¿no? De uno de estos criminales de guerra. Pero En ahí el caso de vamos a... Eichmann, sí, perdona que te interrumpa. El caso de Eichmann es interesante porque lo escribe maravillosamente bien su autora. Sí, sí, sí. Pero es un caso clásico de un impostor que es descubierto y que finalmente lo que ocurre es que, bueno, lo cogen y se lo llevan a Israel y allí lo juzgan, etcétera, etcétera, ¿no? Es un caso clásico, no tiene Sí. más. Pasa que, claro, bien explicado, entonces No, eso el se libro está convierte muy en un bien. libro extraordinario, claro. Sí, sí. Es verdad que los otros no hay tantas historias o tantos relatos que cuenten los demás casos, que hubo más, no fue el único, sí. Hombre, ¿Por qué Argentina? A ver, claro, aquí nos vamos a la teoría de Argentina, ¿no? Que es donde aparecen un autor con varios libros, ¿no? Que empieza a hablar un poco de que se fue a Argentina. ¿Por qué Argentina? Bueno, entiendo bueno, que está el peronismo ahí también, ¿no? Que afecta... claro. La figura fundamental ahí es Perón. Juan Domingo Perón es el que de alguna forma establece eso. Pero ¿qué sucede? Yo, la verdad, después de haberlo leído y de haberlo estudiado, no creo yo que Juan Domingo Perón, el general Perón, fuera un nazi o algo así, sino sencillamente que aproveche las circunstancias para intentar de alguna forma modernizar su país. Y qué mejor que coger a estos tíos que resulta que son primeras figuras o que han sido primeras figuras en diferentes facetas, en ingeniería, en no sé cuántos, y llevarlos a su país y decirles, mire usted, a partir de aquí va a estar usted trabajando en tal cosa y espero que de aquí salgan pues descubrimientos, construcciones, fin, cosas que necesitan. Yo no creo que fueran en absoluto por una cuestión, por una afinidad política ni ideológica siquiera. No, es que de hecho recibió también a muchos judíos que marcharon de Europa posteriormente, Claro. ¿no? Claro, había las dos cosas. Y de hecho hay una anécdota que contaban por ahí, que en una reunión, cuando fue... ¿Cómo se llama? El que liberó a Mussolini, hombre. El coronel Scorseni. Scorseni, me parece que cuando estuvo allí como asesor del ejército, en una reunión había también gente de origen judío y les dijo, bueno, aquí vuestros problemas en Europa se acabaron y aquí todos tranquilos. Y es decir, aprovechó un poco para Argentina llevar a lo mejor. Incluso que es como decir ahora mismo que Estados Unidos sería nazi porque cogió a gran número de científicos alemanes, ¿no? Y muchos de ellos vinculados directamente a crímenes de guerra, ¿no? Por lo tanto... Sí, pero igual hicieron los rusos y los franceses. Sí, los rusos, todos, sí. Exactamente igual, porque el hecho de que algunos ejércitos intentaran controlar determinadas zonas se debía, sobre todo el RUF y tal, se debía a que allí había fábricas y se supone que allí estaba el director de la fábrica, que era un tío que sabía tirar o sabía lanzar las V2. En consecuencia, a ese tío lo vamos a coger, nos lo vamos a llevar a casa y ya no le diremos que tire V2, sino que haga lavadoras. Y a partir de ahora las lavadoras van a ser estupendas en vez de tirar bombas en Londres.
Sí. Lo cual, claro, Bueno, y se si trata nos simplemente de adaptar. y si nos hacen ¿Perdona? misiles para la Y si carrera nos hacen espacial algún futura misil, también. pues tampoco está tan, exacto, tampoco está tan mal. Claro. De hecho, hubo una versión del V1 estadounidense que era idéntico al alemán, clavado. Claro. Sí, sí. Bueno, Pues tenemos esta teoría que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Pero sigue hablándose a día de hoy de ella, ¿no? Es decir, es una teoría, la Argentina, que yo creo que es de las más de las más famosas, ¿no? O no sé si hay otra, alguna más sí, que no, habla sobre es, Argentina. bueno, había una posible en su momento, se hizo famosa, que era la de Japón. Pero claro, lo de Japón quedó estrangulado en un momento determinado. Lo de Argentina funcionó bien porque Argentina está lejos, hay mucha distancia y luego está cerca de la Antártida. Con lo cual, que es otro de los puntos donde alguno, esto evidentemente lo que se ha convertido es sencillamente en un modus vivendi de según quién, argumentando pues que Hitler o que Himmler o que, bueno, Himmler no, porque Himmler sí que se conoce el suicidio, ¿no? Con precisión absoluta. El tipo, el cadáver quedó visible y se encontró. Pero muchos otros, pues bueno, sencillamente se van a lugares remotos y a partir de ahí se monta, como digo, una industria que es esta que a día de hoy sigue diciendo que Hitler huyó y se refugió en Argentina, en un lugar donde tal igual. Yo pongo incluso alguna foto de lugares más o menos siniestros, en el centro de la Pampa, y que se imagina uno que había un tipo allí que le llevaba el desayuno cada día y que encima va y lo cuenta. Claro, cosas de estas asombrosas, ¿no? Hay una enorme cantidad de delaciones de gente que dice: yo he visto a Hitler, lo he conocido, he estado con él, he tomado copas o le sirvo el desayuno o no sé dónde. Entonces, esta gente se comunica en aquel momento con el FBI, luego con la CIA. Mire usted, yo soy el tío que ha hecho tal y hecho cual, y ¿qué sucede? Este cobra, evidentemente, un dineral y desaparece. Lo cual, a partir de ese momento se convierte, como digo, en un negocio. Luego aparece la parte digamos así, de estudiosos, entre comillas, que sostienen esta teoría, pues sencillamente pues porque les da muchísimo dinero. Y después está el famoso U-977, ¿no? Que es como... Claro, lo de los submarinos. Submarinos, hay la teoría de que llegó a Argentina en submarino, ¿no? Eso es una de ellas. Y después está la teoría de los submarinos que hicieron la base en la Antártida, ¿no? Claro. Van los dos juntos, claro. ¿no? Aproximadamente, porque se supone que tocaron la Antártida, dejaron allí al personal y se fueron subiendo la costa hacia el norte hasta a rendirse. Claro, esto en su momento ya llenó de zozobra al FBI, como diciendo: bueno, ¿aquí qué está pasando? Hay gente que sencillamente está huyendo. Sí, el libro de Schaffer es un libro famoso, pero evidentemente Heinz Schaffer dijo lo que le convenía decir. Sí. O sea, manejó absolutamente a los que le estaban preguntando, aquella especie de inquisidores que le estaban diciendo: bueno, no sé qué, oiga, mire usted, seguramente no. Les habló con absoluta precisión y con claridad hasta donde quiso. En la medida en que no decía según qué cosas y las dejaba medio ocultas, o al menos no dichas, se hacía todavía más de querer. Sí. Por lo cual, claro, el tipo pudo hacer... Estos submarinos una vida tranquila. Sí. Fernando, estos submarinos que llegaron a Argentina, porque llegaron, ¿no? No es un mito, sino esos llegaron. Sí. ¿Podían ser algunos de los que se dedicaban a hacer, digamos, ataque a los mercantes en el Atlántico y al final dijeron: pues nos vamos a algún sitio y no volvemos a Alemania? Esa teoría, más que cualquier cosa conspiranoide que haya por encima. Claro, es que exactamente. Hay una teoría en la que estos submarinos sencillamente llevan a Hitler a la Antártida, a Hitler y a todo el personal que se le haya ocurrido al que postula semejante tesis. Es falso, porque sencillamente los submarinos no admitían a nadie porque no cabía.
ni por Claro, cuestiones claro, de, claro. claro, ni por cuestiones de tonelaje, ni por cuestiones de oxígeno, ni por cuestiones de nada. Era imposible. Bien, cuando estos submarinos funcionaban en zona de guerra, tenían asignado el Atlántico. Ahí evidentemente sí que aproximadamente pues hacían su trabajo en la medida en que era posible. O sea, barcos procedentes de los Estados Unidos o barcos ingleses o barcos, alguno había francés. Bien, hicieron su trabajo, etcétera, etcétera, no hay más. Pero la posibilidad de salir de un puerto del norte de Alemania, generalmente Hamburgo, y llegar de una tacada tranquilamente a la Antártida o a la Argentina, evidentemente eso es sencillamente imposible. Yo en el libro lo explico, además con argumentos de un ingeniero naval, y que bueno, yo creo que es algo que no puede dar lugar a dudas. Primero, como digo, el cubicaje, la potencia de los motores, etcétera, etcétera. ¿Podían tener algún esos submarinos lechera o algún barco de suministro para que ayudase? Es decir, de esos que No andaban por el Atlántico haciendo ni con eso. no a partir de la rendición. Vale. Además, hay un elemento fundamental, y es que cuando ya Alemania se rinde, hay una orden de Keitel, que es sencillamente, miren ustedes, rindan sus máquinas o en el mejor caso, húndanlas. Salen nadando, salen en una barca o lo que sea, se presentan a quien sea y se ha acabado su fiesta. Pero esta orden, cuando se recibe, que es aproximadamente unos días después del suicidio de Hitler, evidentemente muchos capitanes no se la creen. Con lo cual siguen navegando pensando, esto es algo que es una interferencia de los aliados para que nos rindamos, no puede ser, porque esos tíos no tienen ni el menor contacto de ninguna clase, salvo las comunicaciones las comunicaciones que puedan recibir por parte de la antena con Alemania. En consecuencia, claro, escuchar una orden de rendición en pleno Atlántico, pues hombre, ¿qué quiere usted que le diga? ¿Y yo por qué voy a rendir la máquina? ¿Por qué he oído? A ver si luego me voy a meter en un jaleo. En consecuencia, los tipos siguen navegando. Hay una segunda orden para que se den cuenta de la situación y tal y cual, y es ahí cuando empiezan a rendirse o a hundirse algunos de los submarinos. Por tanto, hay una doble problemática entre los que escuchan la primera orden, no le hacen caso, y los que la escuchan por segunda vez reiterada y sí, claro, evidentemente actúan en consecuencia. Pues tenemos la teoría esta que, bueno, ya descartada, ¿no? Que fuesen taxistas de Hitler a la Antártida, el primer turismo antártico, perdona, y lo que ya es fascinante, ya no es solamente el hecho de que hayan ido, que hayan tenido ahí una base con posibilidad de que alguien sobreviviese allí durante mucho tiempo en aquel momento, sino lo que vino después, que hay la teoría de la gran batalla. Claro. Que fueron barcos estadounidenses a luchar contra esos submarinos y todo, es decir. Sí, la operación High Jump. Bueno, la operación High Jump es algo que no tiene absolutamente nada que ver, pero que ha dado pie, ha sido suficientemente dramático que, tratado por un novelista con cierto cuerpo, pues ha conseguido divulgar poco menos que la última batalla de la Segunda Guerra Mundial, que acaba con bombas nucleares y tal y cual sobre una base antártica muy profunda, posiblemente a kilómetros de profundidad sobre el hielo. Esto es absolutamente falso, absolutamente mentira. High Jump existió, que es lo que, insisto, lo que da pie a toda la novelística posterior, pero no tenía nada que ver ni con alemanes ni con nada de nada. Era sencillamente otro tipo de cosa. Digamos que eran como maniobras de entrenamiento en frío. Más bien de corte, sí, más bien de corte científico, sí. Para, de alguna forma, para probar a la tropa en situaciones de combate, extremas, por si con los rusos teníamos que entrar a bufetada limpia. Sí. Porque claro, todo el mundo sabía lo que había pasado con el ejército alemán en Rusia. Sí. Aquí hay una imagen para intentar evitarlo. De uno de los submarinos estadounidenses allí, es cierto, no, eso no es falso, pero claro, la razón fue otra. Claro.
No, y la operación High Jump es interesantísima, pero está plagada de errores. Por ejemplo, si no recuerdo mal, en el libro lo explico, hay 2 rompehielos y el primero ya se rompe antes de ya se rompe el motor. Por tanto, Sí, sí. sencillamente queda destartalado y queda fuera. Antes de llegar a la Antártida. Con lo cual, toda una columna de barcos queda dependiendo de un rompehielos que va adelante y que si en algún momento se atasca, se rompe o el diésel no sé cuántos, pues adiós muy buenas. Claro, estaba muy mal planeado. Luego había también secciones aéreas. Las secciones aéreas son muy complejas, porque claro, en cuanto pones un avión a volar en la Antártida, todos lo que son los sistemas de control desaparecen. No, claro, el magnetismo, claro, sí, sí. Claro, el magnetismo ha cambiado, ya no responde a lo que habitualmente son las cosas. Tienes que volar poco menos que a ojo, teniendo en cuenta que había kilómetros de densa niebla. Claro, ante esa circunstancia son pocos los que consiguen sobrevivir. Claro, es que me río porque esto de High Jump al final también mete el tema de los ovnis y todas estas cosas. Bueno, Sí. Ya van perfeccionando la máquina. Hay el tema de la muerte, que está claro que no, que murió en su lugar, que no hay ese viaje, y por lo tanto, de los mitos, digamos, estos, acabas con todos ellos, ¿no? En tu libro, los vas explicando cada uno de ellos y cómo surge también, ¿no? Esas teorías. Intento eso al menos, sí. Intenta, sí. Y después están la parte, digamos, ya de un poco de la parte más mágica, ¿no? Tiene que ver incluso, hablando un poco, ese esoterismo nazi con el hecho de creer en estas teorías conspiranoides que empiezan a surgir posteriormente. Es decir, tiene efecto incluso no sé, en pleno siglo XXI, ahora, todos esos relatos que se van creando en la posguerra y que después van creciendo mucho más. Yo, por ejemplo, el tema de los ovnis, ¿no? Es decir, los ovnis, antes nadie veía ovnis en el siglo XIX. Se veían otras cosas, se veían luces que se decían que eran ángeles y en el siglo XX tampoco se hablaba de ovnis casi hasta después de la Guerra Mundial, cuando empieza yo es mi teoría, pues a mí sí puede ser desvirtuada, Sí, que es seguramente es muy correcta. Que la teoría mía es que se probaron muchos prototipos de aviones después de la guerra, parte de ellos de planes alemanes, y que dio lugar a áreas secretas de investigación de vuelo, que eso dio después lugar al área 60, bueno, ese área 69, el otro área, y todo lo que queramos, que al final solamente eran vuelos de prueba, ¿no? Claro. Y eso es la teoría más factible, ¿no? De que podemos ver. Sí, pero lo que tú has apuntado al principio es magnífico. En la medida en que evoluciona la humanidad, las supuestas apariciones de ovnis o de cualquier objeto volante sospechoso, se adapta a la tecnología del momento. Yo hace poco en una charla en el Ateneo de Barcelona estuve hablando de la verosimilitud y hablé del libro de Enoch. El libro de Enoch se escribió en el año 4000 antes de Cristo. Enoch es un señor que resulta que es un pastor que está en el desierto y en un momento determinado le aparece un ovni allí en medio. Así de sencillo. Y así de bestia. Con lo cual, lo que interesa para todo esto no es la realidad del asunto, porque esto al fin y al cabo es un relato bíblico. Ya veríamos a ver hasta dónde puede llegar. Sino lo que dice Enoch, cómo trata Enoch aquel instrumento. Claro, ¿él qué había visto en su vida? Coño, pues había visto el burro con el carro, la yegua con el no sé cuántos y tal y cual. Consecuencia, ¿cómo le llama? Pues ante mí apareció un carro de fuego. Claro, eso es en stricto sensu la verosimilitud más absoluta. El señor no había visto otra cosa, por tanto no tenía elementos comparativos y lo adjudica a lo que hay. En la medida en que va avanzando la humanidad,
y avanza tecnológicamente, los ovnis cada vez se parecen más a cosas semejantes a lo que hay aproximadamente sobre la Tierra. Con lo cual, sí, hay un, de alguna forma, hay un traslado de informaciones que se corresponde de forma muy paralela. Sí. Pues tenemos estas teorías. ¿Y hay alguna más? Sí, está la Argentina y no hay ninguna, digamos, porque, por ejemplo, otro día hablando con no sé dónde lo leí yo esto, que ya me pareció el rizo del rizo, ¿no? El hecho de que decían que muchos nazis se hicieron pasar por judíos. Y que, no sé, sí, me fascinó, porque decían que ahora todo el gobierno de Israel son esos nazis. Hombre, eso sería una explicación rápida. El único nazi que sí que contacta realmente con judíos es Skorcheny. Vale. Este sí contacta realmente y además es poco menos que después de que lo persigan los del Mossad y estén a punto de dar con él y liquidarlo, él hombre, no digo se afilia, pero desde luego colabora. Sí. Con lo cual, colabora primero con Nasser y colabora luego con claro, dices, hombre, con sobrevivir. Y este tío, ¿dónde? Bueno, pues ese tipo además vivía en Madrid tranquilamente, se casó su hija, salió por la prensa y tal y cual, y el tío se presentó con su traje de coronel de las SS. Y claro, durante la dictadura franquista. Y al tipo no lo cogió la guardia urbana y se lo llevó diciendo, bueno, este o está zumbado o es un nazi. No, siguió su vida tranquilamente, con negocios en todas partes y tal y cual. Cuando tenía que operarse, porque tuvo problemas físicos y tal y cual, sencillamente se iba a Alemania. Sí, ¿vale? ¿Y usted quién es? Pues soy Otto Skorcheny. Oiga, Otto Skorcheny era un tío que tal. Sí, soy yo. Opéreme. Tío, lo operaban, pasaba el tiempo que fuera y se volvía a España tranquilamente. Y luego las colaboraciones estas. Él no estuvo juzgado, ¿no? Digamos. Sí, sí. Otro. Sí, pero huyó y le valía igual. No, a Skorcheny lo juzgaron en Dachau como criminal de guerra, pero salió absuelto. Por eso se podía mover tranquilamente, porque era un tipo que... Estuvo suelto, claro, ya está, eso. Estuvo en Dachau lo absolvieron porque sencillamente cuando le presentaron... el cargo mayor era que se había disfrazado de aliado de policía para militar. Combatir a los aliados. Pero claro, un teniente coronel británico dijo, bueno, sí, esto es cierto, este tipo es un malvado, pero es que nosotros hemos hecho lo mismo. En consecuencia. Es lo que me sonaba a mí, que no había sido, digamos, condenado. Sí. No, condenado no, nunca. Y luego negoció, porque todo el tema aquel de la desnazificación, negoció con los aliados y tal y cual. Bueno, mire usted, ahí está la puerta, en fin, esta tarde no se vaya, pero mañana por la mañana si quiere sí. Y el tío se largó echándose un cigarro, tranquilamente. Sí, pues fue de asesor a muchos países militares. Hombre, por supuesto. Sí. Y de los, digamos, apartados del libro que no tienen que ver con la desaparición, ¿no? Sino que tienen que ver con ese esoterismo, ¿no? Al final, cuando hablamos de los ovnis, ¿no? También hay esas teorías ahora todas de una cultura previa que unificó todo el mundo, ¿no? Ellos también tenían esa teoría, ¿no? Hitler tenía esa teoría de que hubo un pueblo ario primigenio que dominó casi todos los lugares del mundo, ¿no? Todas las civilizaciones. Y mandó a gente a América a buscar incluso dentro, no sé si era de los incas o por ahí, un ario, ¿no? Es decir, un ario que fue el primer dirigente. Sí. Bueno, ahí fue en esa línea está el viaje a Nepal, a Tíbet. Sí, que hacen gente de la SS. O sea, no son 4 chavales que se van allí con una mochila y unos crampones. Sí, son gente, ¿no? Claro, la Never son que es la culminación de los logros, si se puede decir así, de Himmler. Estos tipos se van allí sencillamente con la idea de encontrar al prototipo ario que está en Asia y que seguramente no sé qué y no sé cuántos y que ha sobrevivido a las diferentes circunstancias de la evolución del mundo. Evidentemente, todo esto es una falsificación, no hay nada que ver, no tienen nada que ver los asiáticos con los arios, y lo de los arios es un montaje, es una idea que poco a poco va apareciendo
en el ideario nazi antes de que sea nazi. O sea, es la parte del crecimiento en cosas, en elementos que van juntándose, que van uniéndose y que al final concurren en el cuerpo final, que es el nazismo. Sí. Pues, Fernando, muchas gracias por toda esta explicación, y si quieres ya algo para que la gente lea tu libro, que van a haber sorpresas porque vas a contar relatos, ¿no? Que aquí los resumiste mucho, y Sí. no sé si con esto, ¿cómo podemos animar a la gente a que lea el libro? ¿Qué van a encontrar aquí que no encuentren en otros? Van a encontrar una historia que a mí me parece que puede ser definitiva para que cierto tipo de bulos y cierto tipo de historias fundamentadas sobre todo en detalles no sostenibles desaparezcan y la gente entienda que las circunstancias fueron otras completamente distintas, completamente diferentes. Yo creo que ese es un poco el mensaje final. Y la pregunta es mío, Fernando. ¿Por qué a la gente les gusta tanto todo lo que sea conspiranoico? Bueno, Conspiranoico. Es que les encanta, o sea, y sí, a día de hoy todavía, es decir, sigue. Es condición humana. Sí. Es condición humana. De ahí el mérito que tengan algunos en novelar cosas donde no intervienen elementos de este tipo. Me estoy acordando, por ejemplo, yo que sé, de un escritor, Josep Pla, Viaje en autobús. Imagínate, el tipo cuenta como una persona, una muchacha, va en un autobús y las cosas que va viendo. Claro, eso tiene un mérito sorprendente, ¿no? Sí, porque no hay nada raro. Claro, es que no hay nada. ¿Y qué hago yo? ¿Qué cuento? Eso es sorprendente. Bajo mi punto de vista es muy meritorio. Claro, contar la batalla de Stalingrado, pues mire usted, es que no hay un minuto en el que no caigan bombas y no haya tiros y no haya no sé cuántos. Lo otro es más complicado, sobre todo más comprometido desde un punto de vista literario. Sí. Pues, Fernando, muchas gracias por todo. A vosotros, a ti. Viendo tu bibliografía, te iba a preguntar una cosa ya para finalizar. Tienes aquí un libro que es La circularidad del mundo, que es donde se... ¿De qué trata ese libro? Porque me parece llamativo, no lo conozco, pero... Eso es el aglutinador de un proyecto donde hay varias novelas. Eso es la parte mía literaria, no ensayística. Está pendiente y pues necesito algo de tiempo y tal y cual, y necesito también la atención de editores y demás. Claro. Pues muchas gracias, Fernando, y ya si quieres decir alguna despedida final al público, que ahora no están en directo, nos pueden hacer las preguntas en comentarios, y si lo hacen en comentarios yo ya te aviso, o estás atento tú al programa. Muy bien, porque seguro que van a hacer alguna pregunta. Si quieres decir algo ya, por supuesto. Fernando. Bueno, pues sencillamente eso, que el libro os va a gustar, os va a entretener, vais a encontrar muchos materiales y sobre todo muchos elementos para dudar y para pensar. Y para dejar de lado según qué cosas que generalmente son elementos disuasorios. Con lo cual, es una forma de aclarar, dependiendo que aclarar una parte de la historia, entiendo que muy importante del siglo XX. No, importantísima. Pues muchas gracias, Fernando, y gracias a todos los que estáis en el directo. Espero que os haya gustado el programa y os abra una puerta para investigar, ¿no? y romper muchos mitos que existen sobre el final de la Segunda Guerra Mundial, y muchos de ellos que ahora con Internet se ven no alimentados, sino abonados, multiplicados, potenciados, exponenciados, todas las palabras que queráis y muchas más. La gente le gusta lo que no es oficial, aunque lo oficial fuese verdad, para ellos siempre va a ser mentira. Muchas gracias a todos, espero que os haya gustado el programa, y si es así, ya sabéis, dar a me gusta, dejar un comentario y compartir. Y si sois nuevos, suscribiros al canal. Gracias y hasta la próxima. Por cierto, hoy muchas gracias a los fans y a los mecenas que apoyáis el canal todos los días. Gracias y hasta la próxima. Hola amigos de la Historia Militar. Si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon.
Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima Historia Hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir.